Antes del primer destello de luz, antes de la vasta extensión del universo, Dios existía. En el silencio eterno, dentro de la Trinidad, un plan se desarrollaba, un plan de redención, una historia de amor inconmensurable. Efesios, capítulo 1, versículo 4 nos dice: Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto no fue una ocurrencia tardía. Dios, en su infinita sabiduría, escogió a su pueblo, predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Él previó todo lo que sucedería. Sí, previó la caída, el quebrantamiento y la separación que el pecado traería. Sin embargo, en su amor, orquestó un rescate impresionante. Romanos, capítulo 8, versículos 29 al 30 nos aseguran: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los elegidos, sus amados, escogidos antes del principio de los tiempos. Era un misterio, una profunda muestra de gracia, un testimonio de su inquebrantable fidelidad. En el tapiz de la eternidad, Él estaba tejiendo una historia de redención, una sinfonía de gracia, una canción de amor para todas las edades. Y todo comenzó en el consejo eterno de un Dios amoroso. Entonces, con una palabra, Él creó todo. «Haya luz», declaró, y la luz brilló ahuyentando la oscuridad. Los cielos, un vasto lienzo, estaban adornados con estrellas, cada una un testimonio de su gloria. La tierra, una esfera de vida vibrante, rebosaba de criaturas, cada una obra maestra de su diseño. Génesis, capítulo 1, versículo 31 nos dice: Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Era un paraíso, una sinfonía de gracia, un reflejo vibrante de su bondad. La humanidad, creada a su imagen, caminaba en comunión con Él. Adán y Eva, inocentes y puros, vivían en perfecta armonía con su Creador y las maravillas que Él había hecho. Sus risas resonaban por el jardín, una melodía de pura alegría. El aire era dulce con el aroma de miles de flores, los árboles cargados de deliciosos frutos. Cada vista, sonido y aroma hablaban del amor y la provisión de Dios. Era un mundo intacto por el pecado, un mundo bañado por la luz de su presencia. Pero la serpiente, astuta y engañosa, se deslizó en este paraíso. Susurró mentiras, sembrando semillas de duda y rebelión en sus corazones. Génesis, capítulo 3, versículo 1 nos dice: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Y le dijo a la mujer: ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Tentados por el atractivo del conocimiento prohibido, seducidos por la promesa de ser como Dios, sucumbieron. Comieron del fruto. En ese momento, el pecado entró en el mundo, proyectando una larga y oscura sombra sobre la creación. La armonía se rompió, la comunión se quebró. El paraíso se perdió. La vergüenza y el miedo reemplazaron su inocencia. Se escondieron de Dios, su desnudez, un doloroso recordatorio de su desobediencia. Las consecuencias de su pecado resonaron a través de las generaciones, dejando una marca indeleble en toda la humanidad. La muerte entró en el mundo, un crudo recordatorio del precio del pecado. Sin embargo, incluso en lo más profundo de su caída, el amor de Dios brilló. Él prometió un redentor, una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15, nos dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este fue el primer destello del pacto de gracia, una promesa de redención para un mundo caído. Dios estableció su pacto con Abraham, prometiéndole que lo haría padre de muchas naciones, una bendición para todas las familias de la tierra. Este pacto, arraigado en la fidelidad inquebrantable de Dios, apuntaba hacia la venida del Mesías, aquel que cumpliría todas las promesas de Dios. A través del linaje de Abraham, vendría el Redentor. Dios escogió a un pueblo específico, los israelitas,
para ser los portadores de las promesas de su pacto. Les dio la ley, no para salvarlos, sino para revelar su pecaminosidad y su desesperada necesidad de un Salvador. El sistema de sacrificios, con sus sacrificios de sangre, prefiguraba el sacrificio definitivo que estaba por venir. Sección 5. La simiente prometida, el legado de fe de Abraham. Abraham, el padre de la fe, creyó en las promesas de Dios. Confió en la fidelidad de Dios, incluso cuando el cumplimiento parecía imposible. Su fe inquebrantable le fue contada como justicia, un testimonio del poder de creer en el Dios que cumple sus promesas. Pasaron generaciones, cada una marcada tanto por la fidelidad como por el fracaso. Sin embargo, Dios permaneció fiel a las promesas de su pacto. Él preservó un remanente, unos pocos fieles que se aferraron a la esperanza de la redención, que esperaban ansiosamente la llegada del Mesías. Los profetas hablaron de su venida, prediciendo su sufrimiento y gloria. Isaías 53, versículo 5 nos dice: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, pintaron una imagen vívida de aquel que cargaría con el peso del pecado y marcaría el comienzo de una nueva era de gracia. Sección 6. Cristo el Redentor. Del pesebre al sepulcro vacío. Entonces, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una virgen, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5 nos dice: «Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos». Jesús, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, caminó entre nosotros. Vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley en nuestro lugar. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y proclamó las buenas nuevas del reino de Dios. Él era la imagen visible del Dios invisible, lleno de gracia y verdad. Sin embargo, fue despreciado y rechazado por los hombres. Fue traicionado por uno de los suyos, falsamente acusado, burlado y golpeado. Fue clavado en una cruz, llevando todo el peso de la ira de Dios contra el pecado. «Consumado es», gritó mientras exhalaba su último aliento. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, la tumba estaba vacía. Había resucitado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, nos dice: «Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron». La resurrección, la piedra angular de la fe cristiana, es la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, la declaración triunfal del poder redentor de Dios. Sección 7. El poder del Espíritu, redención aplicada, corazones transformados. Después de su resurrección, Jesús ascendió al Padre, enviando al Espíritu Santo para empoderar y guiar a sus seguidores. Hechos, capítulo 1, versículo 8 nos dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Regenera los corazones de los elegidos, dándoles nueva vida y un nuevo corazón. Les da el poder para apartarse de su pecado y seguir a Cristo en obediencia. A través de la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación por medio de la fe solo en Cristo, el Espíritu Santo atrae a las personas a sí mismo. Abre los ojos ciegos para ver la belleza de Cristo, los oídos sordos para escuchar la verdad del Evangelio, y los corazones muertos para latir con nueva vida. Esta es la obra continua de la redención, el poder transformador del Espíritu Santo obrando en las vidas de los creyentes. Los conforma a la imagen de Cristo, haciéndolos más y más como Él cada día. Sección 8. Un retorno triunfal. El rey reclama su reino, pero la historia no termina ahí. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, nos dice: «El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve». Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. Cristo viene otra vez, no como un bebé indefenso en un pesebre, sino como un rey conquistador. Vendrá en gloria y poder, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor. La trompeta sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los que estén vivos y permanezcan, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta es la bendita esperanza de la Iglesia, la gloriosa consumación de nuestra redención. Habrá un juicio final. Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, heredarán la vida eterna, mientras que aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, serán arrojados al lago de fuego. Esta es la aleccionadora realidad de la justicia de Dios. Sección 9. Gloria eterna. La nueva Jerusalén, nuestro hogar celestial. Entonces, los redimidos entrarán en la nueva Jerusalén, la ciudad eterna preparada para ellos desde la fundación del mundo. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, nos dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Será una ciudad de belleza inimaginable, un lugar de perfecta paz y alegría. Ya no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más dolor. Dios mismo morará con su pueblo y enjugará toda lágrima de sus ojos. Los redimidos reinarán con Cristo por los siglos de los siglos, adorándole en espíritu y en verdad. Esta es la culminación de la historia de la redención, el clímax glorioso del plan eterno de Dios. Es una historia de amor, gracia y misericordia, una historia que comenzó en la eternidad pasada y continuará a lo largo de la eternidad futura. Y es una historia de la que nosotros, por la gracia de Dios, hemos tenido el privilegio de formar parte.